Hola, en este vídeo se analizan las características de una función, para lo cual se hace uso de la aplicación gráfica de GeoGebra. Como se ve en pantalla, se muestra el sistema de coordenadas cartesiano, que está compuesto por estos dos ejes, estas dos rectas que se cortan perpendicularmente. La recta horizontal es el eje X o el eje de abscisas y la recta vertical es el eje Y o el eje de ordenadas. Dibujada en gris tenemos representada la gráfica de una función cuya expresión es la que se ve en el recuadro. Se trata de una función polinómica que está relacionando, como toda función, pues la variable independiente, también llamada x, con la variable dependiente y, que es el valor de la función. En primer lugar, se define el dominio y el recorrido de la función. Se trata de los valores que pueden tomar las variables independiente y dependiente. Para ello, entonces, nos apoyamos de un punto que llamamos A, que como todo punto viene representado por dos números. Este número, el de la izquierda, se trata de la abscisa o el valor de la X, mientras que el valor de la derecha se trata del valor Y o la proyección sobre el eje de ordenadas. Bien, pues si ubicamos este punto, lo desplazamos hasta el extremo de la izquierda, vamos a ver qué valores toman los puntos de la función cuando se desplaza el punto de izquierda a derecha, qué valores toma la variable independiente, es decir, la variable x. Vemos que va a pasar desde menos 2,3, que es el valor inferior, hasta el valor 2,3 positivo. En cuanto a los valores que toma la variable dependiente o la variable y, el mayor de los valores sería 2,41 y el más pequeño sería este de aquí, ¿vale? Menos 3, porque no hay ningún otro punto que esté por debajo de este. El dominio y el recorrido de una función se expresan entonces mediante intervalos y para el caso de esta función el dominio sería el conjunto de valores que va desde menos 2,3 hasta más 2,3, mientras que la imagen sería el intervalo formado entre menos 3 y 2,41. Como podéis ver, se ponen corchetes en lugar de paréntesis, indicando que estos valores sí están incluidos en el intervalo. Es posible representar estos intervalos, el dominio y la imagen, sobre los ejes de coordenadas haciendo uso de una herramienta que tiene GeoGebra en la que se puede animar el desplazamiento de determinados puntos. Para ello eliminamos este punto A, visualizamos este otro P que está asociado a un deslizador que es este de aquí. En este deslizador tenemos todos los valores de las abscisas que puede tomar los puntos de la función, es decir, que recorre todo el dominio. Bien, dibujamos para este punto P su proyección sobre el eje y también su proyección sobre el eje X. Y damos comienzo a la animación. Como se puede ver, conforme el punto P se va desplazando por los valores de la función, se van representando sobre los ejes los valores de sus coordenadas. De tal manera que aquí en el eje X tenemos representado en azul pues todos los valores que tienen las abscisas de los puntos de la función, ¿vale? Va desde menos 2,3 hasta más 2,3. Esto corresponde al dominio de la función, y en rojo se ha representado todos los valores que toman la variable dependiente, la variable y, que iría desde menos 3 hasta más 3, que iría desde menos 3 hasta 2,41. Bien, paramos la animación y eliminamos todos estos rastreos y el punto. Otra de las características de una función es la continuidad. Vemos que esta función es continua porque se puede dibujar un solo trazo sin que haya puntos
de discontinuidad donde la función se interrumpe. Luego decimos que la función es continua. Continuamos analizando los puntos de corte con los ejes X e Y. Los puntos de corte con el eje X se puede obtener a partir de la expresión de la función sin más que igualar esta expresión a 0, porque en el eje X todos los puntos cumplen la condición de que su ordenada vale 0. Si igualamos esta expresión a 0 mediante procedimientos algebraicos, obtendríamos aquellos valores de x que hacen nula la función. Por eso también se llaman raíces. Estos puntos son el punto B y el punto C. Como se puede comprobar, son puntos en los que la ordenada es nula. En cuanto al punto de corte de esta función con el eje Y, el punto de intersección tiene que cumplir la condición de que la abscisa es 0, ¿vale? En todos estos puntos la abscisa, la x, es 0. Luego, para hallar el valor de la ordenada de este punto, tan solo tendríamos que sustituir en esta expresión la x por el valor 0. Cuando se hace esto, el primer término se anula, el segundo término se anula y nos queda que el valor de la ordenada debe de ser menos 1, que es justamente lo que se muestra en el punto, en las coordenadas del punto H, ¿vale? La abscisa es 0 y la ordenada es menos 1. Para analizar el crecimiento y decrecimiento de la función, volvemos a representar el punto A y nos lo llevamos al extremo de la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora es, conforme vamos desplazando el punto hacia la derecha, es decir, conforme va creciendo las abscisas, vamos a observar qué sucede con las ordenadas, qué sucede con las y. En el primer tramo, conforme se mueve el punto, vemos que estas y van disminuyendo hasta este punto de aquí. Luego, en todo este tramo, la función decrece, porque conforme aumenta la abscisa, la y ha ido disminuyendo. En cambio, cuando pasamos de este otro punto a este de aquí, fijaos cómo la ordenada va a ir aumentando, pasa desde menos 3 hasta menos 1, ¿vale? En este intervalo la función ha crecido. De nuevo tenemos aquí otro intervalo en el que la función decrece, porque las ordenadas, fijaos cómo van disminuyendo, ¿vale? De menos 1 hasta menos 3. Y un último tramo en el que la función va creciendo, porque conforme vamos hacia la derecha, conforme aumentan las abscisas, las ordenadas, el valor de la y va aumentando, pasando desde este valor que era menos 3 hasta el valor 2,41. Por tanto, el crecimiento o el decrecimiento de una función se expresa mediante intervalos en los que se indica dónde crece, en qué qué intervalos de la x de la abscisa crece y en cuáles decrece. Como hemos visto, esta función es decreciente en los intervalos desde menos 2,3, fijaos en la x, hasta menos 1,39, ¿vale? Este sería uno de los intervalos donde decrece, y unido, ¿vale? También decrece desde 0, desde x igual a 0 hasta x igual a 1,41. Y los dos intervalos en los que crece serían desde menos 1,39 hasta 0 y desde 1,41 aproximadamente, 1,41
Bueno, hasta 2,3. Relacionados con el crecimiento tenemos, voy a eliminar el punto A primero, tenemos los máximos y los mínimos. Bien, los mínimos serían aquellos puntos donde la función pasa de crecer a crecer. Y vemos que esto se cumple en este punto de aquí. Vamos a señalarlo, este sería el punto B, ¿vale? Si nos vamos un poco a la izquierda, vemos que la función va decreciendo, ¿vale? Pasa por el mínimo y luego empieza a crecer, ¿de acuerdo? Por tanto, este punto en el que la función ha terminado de decrecer y comienza a crecer se llama mínimo. Tenemos otro punto con estas mismas características, que sería este de aquí, que hemos llamado f, ¿vale? En este caso, la función, igual que pasaba en el anterior, la función decrece y cambia a un periodo de crecimiento. De forma contraria tenemos este de aquí, en el que la función está creciendo y cambia a decrecer. Este punto, el E, que tiene como coordenadas el 0, menos 1, sería un máximo de la función. Otra de las características tiene que ver con la periodicidad. Se puede ver que esta gráfica no es periódica porque no se repite en ninguno de los intervalos, no se repite en ningún intervalo de valores. Y terminamos el análisis con la característica de la simetría. Se ve que esta función es simétrica respecto al eje Y, y para ello pues podemos observar determinados puntos simétricos, como por ejemplo el R y el S, ¿vale? Son dos puntos de la función en los que tienen como abscisa valores opuestos, ¿vale? Aquí tenemos el punto R tiene el valor x igual a 1, y mientras que el S tiene el valor menos 1. Bien, pues vemos que para estos dos valores, en los que la abscisa es opuesta, tienen valores opuestos, el valor de la ordenada es igual, ¿vale? Menos 2,5. Lo mismo que sucedía con los valores mínimos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este caso, para 1,41 la función vale menos 3, y para menos 1,41 la función vale menos 3. De igual modo que pasaba también con las raíces. Para valores opuestos de la abscisa tenemos el mismo valor de la ordenada. Es decir, que se cumple que es simétrica respecto al eje Y porque el valor de la función en x es el mismo que el valor de la función en menos x. Y con esto se finaliza la explicación. Espero que os haya servido de ayuda. Me despido dándoos las gracias y con una cita del matemático Descartes, que fue el creador precisamente del sistema de coordenadas cartesiano. Esta cita decía: pienso, luego existo.